Aleluya, hermanos, sean todos bienvenidos a la Amén. casa del Señor. Amén. Hermanos, siempre me gusta preguntar, ¿tiene hambre? Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Yo sé que usted está acostumbrado, ¿verdad?, al bistec, pastor. Pero hoy, hermano, déjenme darle un appetizer, se dice, un apetito. Amén. Esos también a veces llenan, ¿verdad? Así es. Hermano, pues me ha tocado, ¿verdad?, el privilegio de compartir la palabra de Dios. Es un privilegio muy enorme y le agradezco al Señor que nos tome en cuenta, ¿verdad? También a los pastores, ¿verdad?, la confianza que me da, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues hoy quiero compartir este tema que se llama la recuperación de Jonás. Amén. La recuperación de Jonás. Pero antes, hermanos, ¿por qué no me acompañan en una oración? Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos una vez más, Señor, por tu exquisita presencia. Gracias, Señor, por el toque, Señor, que tanto necesitamos. Amén, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa fuerza, Señor, ese ánimo, esa fortaleza, Señor, para seguir adelante, Señor, y pelear la buena batalla, Señor. En este momento de tu palabra, yo te pido, Señor, que tu palabra venga y penetre lo más profundo de nuestro interior, Señor. Yo te lo pido, Señor, que tu palabra nos ministre. Amén, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por esa unción quíntuple sobre mi vida, Señor. Hoy simplemente soy un mensajero tuyo, Señor. Quiero, Señor, compartir tu palabra. Ese pan que tú me has dado, lo quiero compartir con mis hermanos. Amén, Señor. Y, Señor, te pido que tú me ayudes a que no digan nada que no venga de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Ofrenda de palmas. Pueden tomar su lugar y empecemos, ¿verdad? La recuperación de Jonás. Entonces, hermanos, para hablar de una recuperación, se tiene que hablar de lo que se perdió, ¿verdad? Si yo necesito recuperar algo, necesito saber qué fue lo que se me perdió. De igual manera, ¿qué es lo que descuidé? ¿Verdad? De lo que tal vez se perdió e incluso también de lo que se pudo haber dormido. Y hermano, esto lo vemos con Jonás, ¿verdad? Él perdió, descuidó y se durmió. Entonces, empecemos con Jonás. ¿Quién era Jonás? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Jonás? Muchos sabemos, ¿verdad?, que es un profeta de Dios, un siervo. Hermano, su nombre significa paloma. Y es muy interesante porque muchos sabemos ya la historia de Jonás. Dice la palabra del Señor que él se enojó. Se enojó de una manera que él dijo, mejor me deseo morirme. Y mire lo que su nombre significa, paloma. Entonces como que el nombre no le va con su actitud, ¿verdad? Pero no vengo a hablarle del nombre, ¿verdad? Vengo solamente cosas que observo. Ahora, ¿qué es un profeta? Sus funciones y sus señales. Es muy importante, hermanos, entender, ¿verdad?, quién era Jonás. Si voy a hablar o si vamos a estudiar un poquito acerca de la recuperación de Jonás, me gustaría saber quién era él, cuáles eran sus funciones y sus señales. Entonces, hermanos, rápidamente, así por encima, solo le quiero dar como un perfil rápidamente de lo que es un profeta. Primera de Corintios 12, 4 al 6 dice que el profeta es un don del Hijo. Es un don del Hijo. Por ejemplo, nuestro pastor es un don del Hijo. Es increíble, ¿verdad? Es un regalo de Dios.
dice que un profeta habla de parte de Dios. Mantiene sus sentimientos espirituales sensibles a la voz de Dios en todo tiempo. Muy interesante. A mí me gustaría tener Aleluya. mis sentidos sensibles a la voz del Señor. Amén. Amén. Y no solo cuando vengo al culto, ¿verdad? Así es. Sino en todo tiempo. Y hermanos, tiene palabra de ciencia y sabiduría, ¿verdad? Esto es lo del profeta. También, hermano, sus funciones. Dice que Él está para proteger, para traer unidad. Y la palabra de Dios nos dice que es como alas de gallina. ¿En dónde vemos esto? En Mateo 23, 37. Dice la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Entonces, hermano, un profeta trae esa unidad, trae esa protección, ¿verdad? Amén. También, hermano, la función, ¿verdad?, de los profetas se le manifiesta primordialmente los dones del Espíritu Santo de inspiración y revelación. Y, hermano, recibe revelación de Dios. Y eso lo vemos en Efesios 3:5. Hermano, las funciones del profeta presiden acontecimientos futuros. Esto lo vemos en Hechos 11, 27 y 28. Exhortan y consuelan a la iglesia. Funciones del profeta también: Dios les comunica lo que va a hacer antes de llevarlo a cabo. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 10:7. Profetizan juicios de parte de Dios. Hermanos, muy rápido, o lo que quiero es simplemente dar una base, ¿verdad? Quiero que usted pueda ponerse a imaginar lo que era Jonás, ¿verdad? Y todo esto son características que él tenía. Ahora, ¿cuáles son las señales del profeta? Tiene autoridad para perdonar. Eso lo vemos en Mateo 9, 5 al 8. También se sujeta a un apóstol o a pastor donde él se congrega. Y, hermanos, es increíble porque la sujeción, ¿verdad?, es algo muy importante y muy difícil a la vez, ¿verdad? Y las señales también, ¿verdad?, del profeta. La función del ministerio se mueve en el lugar santo y lugar santísimo. Hermanos, si usted se da cuenta, las funciones de un evangelista, por ejemplo, se mueven en el atrio. Por eso es que ellos hacen muchos milagros, ¿verdad? Muchos milagros y prodigios, ¿verdad? Todo eso, y se ve, wow, pero todo eso se mueve en el atrio solo para llevar a la gente al atrio. Y aquí el profeta se mueve en el lugar santo y el lugar santísimo. Y estas características las tenía Jonás. Entonces quiero que usted se ponga, imagínese a Jonás, lo que él era, ¿verdad? Ahora, aquí es donde empieza todo. Jonás 1, verso 1 al 2, dice la palabra de Dios: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate. Una versión dice: prepárate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Una versión dice: su perversidad ha subido hacia mí. Entonces, hermano, miren lo que dice la palabra de Dios acá. Entonces Dios le ordenó a Jonás que se levantara. Levántate, ¿verdad?
prepárate, ve. Ese ve, hermano, es tomar acción. Y anuncia, proclama. Esta es la ordenanza que el Señor le dio a Jonás. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Jonás. Jonás 1, verso 3 dice: pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope. Y mire, muy interesante, porque esa palabra Jope significa hermoso. Y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Recordemos quién era Jonás, el profeta, ¿verdad? Y mire lo que él hace. Entonces, hermano, en otras versiones dice que Jonás huyó lejos de la presencia del Señor. Y esta, hermano, wow, me dejó asombrado, porque dice esta versión, lejos del servicio de Yahvé. Un profeta está dejando su servicio, ¿verdad? Huyó de la presencia del Señor. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Jonás desobedeció. No se preparó. Se apartó, ¿verdad? Huyó. Cayó. Dejó el servicio y se alejó. Mire lo que Jonás hizo. Entonces, hermanos, aquí vienen unas preguntas. ¿Por qué huyó Jonás de Nínive? ¿Verdad? Leyendo la palabra de Dios no dice por qué. La palabra de Dios solamente dice: y vino la palabra del Señor a Jonás, y mira lo que le ordenó. Y de repente dice que Jonás se fue. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Tarsis, en lugar de irse a Nínive. Pero no dice la palabra de Dios por qué es que se fue. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué? O sea, entiendo lo que dice la palabra de Dios, pero hay un por qué. ¿Por qué es que él se fue? ¿Por qué será que él desobedeció? Entonces, hermano, leyendo un poquito, estudiando un poquito, miren lo que dice de Nínive. Nínive era la capital del enemigo principal de Israel. Usted se puede imaginar, hermano, Jonás, ¿verdad? Sabiendo que a donde lo están mandando es la capital del enemigo del pueblo de Dios. Y que le digan: ve y diles que su maldad ha llegado hasta mí. Entonces, hermano, ¿no será? Es una pensada, ¿verdad? Pero ¿no será que tal vez por el miedo él no fue? Y hermanos, yo no sé si en un momento usted ha experimentado qué es tener miedo. Yo no sé lo que usted ha experimentado con respecto a esa palabra miedo. Recordemos lo que el Señor le dijo: levántate, prepárate, ve, toma acción y anuncia. Entonces, hermano, si me permite contarle una intimidad. Una vez en el trabajo, esto fue en el 2018, yo estaba trabajando y de repente me vino un pensamiento y el pensamiento me vino una pregunta, y la pregunta que me hacía era: ¿qué tal si te ponen a predicar? ¿Qué tal si te ponen a predicar? Hermanos, yo tuve miedo. Hermano, el miedo que yo tuve en ese momento, yo me inquieté, tuve un miedo, mi cuerpo tembló.
y me dio un miedo, empecé a temblar y solo era un pensamiento, el pensamiento de ¿qué tal si un día te dicen que predico? Y a mí me dio un miedo, yo estaba atemorizado, sentí como que alguien me echó un guacal de agua, no podía respirar bien, empecé a sentir una angustia, un miedo, yo nunca había sentido un miedo así, un miedo de hablar, un miedo de compartir la palabra del Señor, a mí me dio miedo. Y aquí, hermanos, dice la palabra, imagínense, el miedo de ¿qué? De hablar en público, pararse enfrente y hablar y saber qué la gente piensa de uno. Pero solo de decir que el Señor te diga, ve allá donde ellos me odian, donde odian a aquel que dice que es cristiano, y yo quiero que tú vayas en mi nombre y que hables y que les digas que el pecado de ellos, su perversidad ha llegado a mí. Dígame si no va a traer miedo eso. Sí, amén. Porque es la capital, mira, dice aquí, del enemigo principal de Israel. Entonces, hermano, el temor, yo hermano, pero fue algo horrible que me pasó en ese momento. Y hermano, viene la palabra del Señor. Y esta palabra del Señor, hermano, literalmente la escuché, que hasta la escribí y hasta el día de hoy la tengo escrito en mi escritorio. Gloria a Dios. Y esta palabra se la quiero compartir a usted. Mire lo que dice. Le quiero recordar, yo estaba atemorizado. Yo tenía miedo, yo no podía respirar, mi corazón empezó a palpitar, yo sentía como que mi corazón se iba a salir de mi boca, no sé, y un miedo, yo me quería esconder cuando escucho estas palabras. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Yo soy tu Dios, quien te levanta y te sustenta Amén. con la diestra de mi justicia. Amén. Porque mi palabra tiene vida y Aleluya. poder, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo de tu ser, Gloria a Dios. hasta lo más íntimo de ti. Discierno tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Levántate y pelea la batalla. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, el pensamiento, ¿verdad? El rema que hoy pues el Señor me permite compartir, yo no sabía lo que iba a hablar. Yo lo único que sabía era el tema, el título, porque eso el Señor me lo dijo, la recuperación de Jonás. Y yo digo, bueno, ¿y qué de él, verdad? ¿Y qué voy a hablar? Y este es el resultado del mensaje. Pero en medio de este mensaje el Señor me recordó esta palabra. Y lo que dice aquí es, no tengas miedo. Amén. Levántate y pelea. Aleluya. Y esas palabras, hermanos, son muy importantes. ¿Por qué? Ahí va a ver. Pero regresando a Jonás, ¿qué se perdió? ¿O qué descuidó cuando huyó a Nínive? De Nínive, perdón. Entonces, hermano, lo que yo miro aquí es que el propósito de su llamado. El Señor le dio una palabra y él no hizo caso. Entonces, lo que yo miro que él descuidó fue el propósito de su llamado. ¿Recuerdan, hermano, rápidamente que pasamos el perfil de un profeta? Sí. Así. Así. Y una de esas cosas les tienen aquí proclamar. Sí. Y aquí dice que él huyó de su servicio. Entonces, él perdió, por decir, ese propósito, el propósito de su llamado. Entonces, hermano, aquí hay unas preguntas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué fuiste llamado? ¿A qué fui yo llamado? ¿Y qué tan responsable hemos sido con nuestro llamado? Estas son las preguntas que me surgían, ¿verdad? Entonces, hermanos, es mi responsabilidad mantener mi propósito, mi llamado en acción.
es mi responsabilidad estar enfocado a lo que el Señor me llamó a hacer. Amén. Y hermanos, como vemos en Jonás, él lo descuidó. Entonces recordemos, ¿se acuerda, hermano, un ángel, verdad, que le habla a la iglesia de Éfeso? En Apocalipsis 2:4 le dice: tengo esto contra ti, ¿verdad? Y esta versión dice, pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías como al comienzo, ¿verdad? Pero es muy interesante porque ¿de quién fue la responsabilidad de enfriarse? ¿Verdad? Es mi responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor, ¿verdad? Así es. Es mi responsabilidad mantener esa llama encendida. Amén. Entonces, Aleluya. hermano, Jonás descuidó el propósito de su llamado. ¿Y nosotros cómo estamos con nuestro llamado? Es para que nosotros reflexionemos, analicemos, ¿verdad? Ahora, recordemos, hermano, la parábola de los talentos. Mateo 25:19 dice la palabra de Dios: después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Otra versión dice: les pidió cuentas, ¿verdad? Y hermano, mire, es muy interesante esto, porque la palabra, cuando dice arregló cuentas, esta palabra, el original, es logos. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor llegó con los siervos y le preguntó y les pidió cuentas de la palabra. Les pidió cuentas de la predicación, les pidió cuentas de la doctrina, les pidió cuentas del evangelio, les pidió cuentas de lo que hablaban, del mensaje. Esto está tremendo, Sí. porque el Señor nos va a pedir cuentas de logos, no se diga el rema, ¿verdad? Sí. Entonces, hermano, Job 31:14 dice: ¿qué haré cuando Dios se levante y cuando Él me pida cuentas? ¿Qué le responderé? Hermano, el Señor nos va a pedir cuentas. Amén. A cada uno de nosotros. Amén. Sí, así es. Amén. Nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con el logos que Amén. nos dio. Ajá. Nos va a pedir cuentas de la doctrina, del evangelio, de nuestros hechos. Nos va a pedir cuentas de nuestra familia. ¿Qué tipo de sacerdote fui? ¿Qué hice con mis hijos? Él va a pedir cuentas de todo. Y mire, aquí dice la palabra de Dios: ¿qué haré cuando Dios se levante y cuando Él me pida cuentas? ¿Qué le voy a responder? Hermano, el Señor nos va a pedir cuentas de nuestro llamado. Amén. Amén. El Señor nos va a pedir cuentas de lo que Él nos habló. Ahora, ¿a qué fuiste llamado? ¿Sabes a qué fuiste llamado? Amén. Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios: llamados a servir, a publicar, a hacer luz. ¿En dónde vemos esto? En primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido para que sirvan. Fuimos llamados al servicio, hermanos, Amén. como sacerdotes Aleluya. para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien. Miren, para anunciar. ¿Se acuerda lo que le dijeron a Jonás? Ve y anuncia. Y mire, aquí dice la palabra del Señor que a nosotros nos van a pedir cuentas, ¿verdad? De esto, porque somos llamados a anunciar las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermano, nosotros tenemos un llamado de servir, de publicar y ser luz. Aleluya. Hermano, tenemos el llamado de ser hijos de paz, hijos de Dios, a ser santos.
Esto lo vemos en Mateo 5:9. Dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos 1:7 dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Entonces, hermano, tenemos llamado, o sea, tenemos un llamado, cada uno de nosotros. Mire, llamados a ser libres, a vivir dignamente. Gálatas 5:15 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Efesios 4:1 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Aleluya. La palabra de Dios también dice que somos llamados a ser santificados, a pelear y a vida eterna. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Llamados a ser santificados. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la cual fuiste llamado. Mire, hermanos, llamados a buenas obras. Efesios 2:10 dice, somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras. Amén. Una versión dice, para que vivamos haciendo el bien, de que antemano dispuso Él que practicásemos. Llamados, hermanos, para edificar, para ofrecer sacrificios. Mire, hermanos, estos son llamados que tenemos. Amén. Primera de Pedro 2:5 dice, también vosotros servid de piedras vivas para edificar una casa espiritual, ordenada a un sacerdocio santo que ofrezca sacrificios espirituales agradables. Y hay una versión que me gustó mucho porque dice aceptables. No solamente es de que sea agradado, pero también que sea aprobado, ¿verdad? A Dios por Jesucristo. Hermano, somos llamados para la comunión. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios quien os ha llamado a tener comunión. Amén. Para vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hermano, solo le di pincelazos, ¿verdad? de lo que el Señor nos ha llamado. Ahora pregunto, ¿cómo estamos con nuestro llamado? Es para que meditemos, ¿verdad? ¿Cómo estamos con nuestro llamado? Porque Jonás descuidó su llamado, su propósito. Y no solamente eso, se distanció de la presencia del Señor. Hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios en Jonás 1:5. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Esa palabra, hermano, acostado significa muerto. Imagínense, muerto espiritualmente, caído, inclinado. ¿Inclinado a qué? Imagínense, a las cosas de la tierra. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Será que estamos muertos espiritualmente? ¿Estamos acostados? ¿Será que estamos caídos o inclinados a las cosas que este mundo nos ofrece? Y dice la palabra del Señor que Él dormía profundamente. Entonces, hermano, ¿cuál es el peligro de estar durmiendo? Y es muy interesante
y tremendo, porque dice la palabra de Dios, no se darán cuenta cuando venga el novio, el que está durmiendo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde vemos esto? Mateo 25:5 dice, como el novio tardaba en llegar, les entró sueño y todas se durmieron. Hay unas versiones donde dicen, empezaron a cabecear. Y dice la palabra de Dios que se durmieron. Mateo 25:13 dice, manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Hermanos, esa palabra despiertos dice, en el original dice ponerse de pie, enderezar, levantar, despertar, resucitar. Es muy importante, hermanos, que estemos despiertos, Amén. Aleluya. que estemos en alerta, Amén. ¿verdad? Entonces, hermano, Jonás 1:6 dice, mire, hermano, esto está tremendo. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Hermano, ¿cómo es eso que la venida del Señor está cerca? La venida del Señor está a las puertas. Amén. Él ya está a las puertas y no es posible que la iglesia esté durmiendo. Dice la palabra de Dios, levántate, invoca a tu Dios. Hermano, esa palabra levántate, yendo al original, significa afirmar, significa cambiar, cumplir, enderezar, estable, ordenar, renovar. Porque es muy importante esto, porque hermano, el Señor nos está diciendo, afírmense, cambien, cumplan, Amén. Aleluya. enderezcanse, ¿verdad? Amén. Establezcanse, ¿verdad? Amén. Es importante estar estables. ¿Por qué? Porque hermano, si recuerda, aquellos que estaban tibios, ¿verdad? Eran inestables. ¿Y qué dice la palabra de Dios que va a pasar con los inestables, con los tibios? Van a ser Vomitados. ¿verdad? Entonces es muy importante es ser estables en Dios, tener una vida ordenada, poner nuestra vida en orden, hermano, renovarnos, ¿verdad? Amén. Y estas son las palabras que le dijeron a Jonás, y esto se lo dijo un marinero, un capitán, dice, ¿cómo es que estás durmiendo? Wow. Entonces, hermano, mire la palabra levántate, denota cualquier movimiento hacia una posición vertical. Muy interesante esa palabra, levántate. Significa un movimiento hacia una posición vertical. ¿Para dónde vamos, hermano? Para arriba, para el cielo. Entonces necesitamos levantarnos. Hermano, indica el inicio de una acción. Cuando el Señor dice levántate, Él está diciendo toma acción, ¿verdad? Tiene que haber un inicio de una acción. Amén. Entonces, hermano, el Señor nos dice esta noche, Amén. despierta. Aleluya. El Señor me está diciendo, despierta. Amén. Aleluya. El Señor me está diciendo, levántate, prepárate, ve, toma acción y anuncia, publica. Hermanos, ese es el mensaje de hoy. Que el Señor nos está diciendo, despierta, Amén. levántate, prepárate, ve, toma acción y anuncia. Amén. Ahora, hermano, ¿cómo es que Jonás recuperó su ministerio o su propósito? Hermanos, a través de la oración.
A veces, hermano, le perdemos el sentido, lo que es la oración. Yo no sé si le ha pasado a usted, hasta cuando va a orar por los alimentos, ¿verdad? Es una oración tan rápida. El Señor purifica esos alimentos en el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? A veces hasta más le pegamos la mordida a la comida y cuando ya tenemos como 3 masticadas, se me olvidó orar. Pero hermano, mire lo que una oración puede hacer. Amén. Hay poder en la Así es, oración. amén, amén. Hermano, la oración, ¿verdad?, de Jonás la vemos en Jonás capítulo 2. Entonces yo, leyendo otras versiones, mire lo que dice la palabra de Dios con respecto a su oración. Jonás está diciendo, estas son las palabras de Jonás, dice: estaba sufriendo, me arrojaste a lo más hondo del mar, solo agua veía yo por todos lados, grandes olas cruzaban sobre mí, llegué a pensar que ya no me querías, me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Estaba sin fuerzas, estaba casi muerto, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Amén. Pedí ayuda y me la diste. Aleluya. Hermanos, también, ¿verdad? Leyendo la historia de Jonás, pues usted sabe la historia, ¿verdad? Dice que vino una tormenta, ¿verdad? Por causa de Jonás, ellos empezaron a hacer suertes, dice la palabra de Dios. Y al fin, ¿verdad?, descubrieron que era Jonás, y él lo dijo: es por mí. Entonces, hermano, cuando lo tiraron, ¿verdad?, del barco, se calmó todo. Y dice la palabra del Señor que los marineros se maravillaron, y ahí mismo trajo salvación a ellos, porque dicen que creyeron en el Señor. Amén. Pero hermanos, si usted se da cuenta, la historia no dice que al instante vino el monstruo marino y se lo tragó. Solo dice que lo tiraron y después dice que vino el monstruo marino. Pero entonces yo me ponía a pensar, ¿qué tanto estaba de Jonás en el agua? Porque si usted le presta atención a lo que es la oración de él estaba mucho tiempo en el agua antes que fuera tragado. Dice la palabra de Dios que él llegó a las profundidades del mar. Esto fue antes de que lo tragara la ballena, o bueno, el monstruo marino. Entonces, hermano, me ponía a pensar qué es estar en el agua por horas, tratando de mantenerse uno con esa respiración. Y aquí dice: me había hundido por completo, el mar me cubrió todo, las algas se enredaban en mi cabeza, creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Esto fue antes de que lo tragaran. Pero esta oración, cuando dice la palabra de Dios, me salvaste la vida, hermano, bueno, terminemos la oración de Jonás. Jonás 2:9 dice: pero yo voy a adorarte y cantarte con alegría, cumpliré las promesas que te hice. Y Jonás 2:10 dice: por fin Dios le ordenó al pez: arroja a Jonás en la orilla del mar. Entonces, hermano, mi punto aquí es que cuando Jonás hizo esta oración ya dentro del vientre, pero cuando él dijo me salvaste, no lo salvó de la situación, sino lo salvó por causa del pez marino. Muy interesante eso. Y hermano, esta oración como la hizo en el vientre, ¿verdad?, del pez, él no pidió auxilio: Señor, líbrame de esto, sino miren lo que él dice: voy a adorarte, cantaré con alegría y voy a cumplir las promesas. Aleluya.
Entonces, hermano, esa oración, el Señor le dio una orden al pez, ¿verdad? Y le dijo, ya como diciendo, llévalo a la orilla del mar, ¿verdad? Vomítalo, ¿verdad? Escúpelo. Entonces, hermano, viene la palabra del Señor por segunda vez, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te di. Aleluya. Hermano, viendo, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios en el libro de Jonás, hay mucho de qué hablar. Y a Jonás le dicen 3 veces, levántate. 2 veces se la dice el Señor y una al marinero. Le dice, levántate, levántate, levántate. Entonces, hermano, pues en sí, la oración le trajo una liberación. La oración de Jonás le trajo una liberación. Y por causa de la liberación, Jonás pudo recuperar su propósito. Él pudo recuperar su llamado. Hay mucho que hablar, hermano, pero, hermano, este es el mensaje que el Señor me daba. Amén. Que Dios nos dice y nos ordena, despierta, Amén. Amén. levántate, prepárate, toma acción Amén. y anuncia. Hermanos, simplemente esa era la palabra que el Señor me daba para Amén. nosotros. Y analizando, ¿verdad?, lo que es la historia de Jonás, yo miro muchas características donde yo me puedo asociar con él, ¿verdad? Donde yo puedo, hermano, ver y digo, wow, empiezo a analizar, me puedo examinar y empiezo a pensar, ¿verdad? ¿Qué tan lejos estoy del Señor? Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Qué tan lejos estoy? ¿Será que estoy acostado de una manera cómoda? ¿O será que me necesito levantar? Amén. Necesito tomar una acción. Y hermanos, pues, esa era la palabra que el Señor me daba, ¿verdad? Y la forma que Jonás pudo recuperar, ¿verdad?, su llamamiento o su propósito es a través de una oración. Amén. La importancia, ¿verdad?, o el poder que hay en una oración. Entonces, hermanos, teniendo, ¿verdad?, a nuestro pastor, a mí me gustaría, ¿verdad?, como nuestra cobertura, Amén. como nuestro pastor del alma, que Él haga una oración sobre nosotros. Amén. Y Aleluya. me gustaría que Él selle esta palabra con la autoridad que se le ha dado, ¿verdad? Y que meditemos, porque el Señor nos ordena que nos levantemos, que despertemos, que tomemos acción, ¿verdad? Y que anunciemos. Entonces, pastor, pues le dejo el tiempo, ¿verdad? Gracias, mi hijo, el Señor te bendiga, te siga dando esa palabra que nos bendice y nos ministra a nuestro corazón el día de hoy. Y hoy, sin duda alguna, muchos están o estamos como Jonás y a veces no nos hemos dado cuenta que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios nos está diciendo haz algo y nosotros estamos haciendo otra cosa. Pero que Dios traiga un despertar a nuestra vida, una reflexión y esa pregunta de si estoy cuidando lo que Dios me dio, si estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Y es muy importante que cada uno de nosotros llegue a comprender el llamado que Dios le hizo. A estas alturas hay mucha gente que no sabe para qué Dios lo llamó, no saben qué don Dios les dio y están a la deriva, sin rumbo,
sin dirección. Pero cuando nosotros entendemos a qué Dios nos llamó y apuntamos nuestra mirada en obediencia, vamos en pos de lo que Él nos dijo, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón y con toda nuestra entrega. Pero hay veces que uno puede descuidar tanto su vida espiritual, su llamado y aquellos dones y talentos, como decía hoy la palabra, y que Dios nos va a pedir cuentas de tantas cosas. Así que hoy es un día de reflexión, pero también de humillarnos, porque fue hasta cuando Jonás se humilló ahí en ese lugar, en lo más profundo del mar, que Dios escuchó su oración y él salió a hacer la voluntad de Dios. Así que en esta noche, amado Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo, Señor, sellando esta palabra y bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Todos aquellos que escuchen esta enseñanza, Señor, trae un despertar a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a no dormirnos, a no acomodarnos, a no ir a otra dirección a la cual tú no nos has enviado, Señor. El salmista escribía diciendo: ¿a dónde podré huir yo de tu espíritu? Si yo voy al desierto, en la soledad, ahí estás tú. Si iría a lo más profundo, ahí estás tú. A lo más alto, tú estás en todos lados. No podemos huir de tu presencia. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros afirme su caminar, sus pasos, y podamos ejercer el llamado que nos has hecho, lo que tú nos has delegado, papito lindo. Que nos encuentre, Señor, con gozo en nuestro corazón. Si el temor ha inhabilitado, Señor, el que hagamos tu voluntad, hoy te pido que todo temor salga de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Que tú nos ayudes llenos de valor, Señor, porque nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no de cobardía. Así que hoy, Señor, te pedimos